Escuchame, Juno.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Buenas, ¿cómo va eso? ¿Bien? Hola, profe. Justo me llaman. Ahí está. Bueno, ¿arrancamos, les parece? Hola, Estamos a profe. 5 minutos. Buenas, Buenas noches, doctor. ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, Profe, Sí, ¿no? 30 segundos nada más. Quería hacerle una propuesta, sí. a ver si hay alguna posibilidad y si estás de acuerdo para el bien mayor de todos. Nosotros en Comisión 5 íbamos a tener clases los lunes, al final ya tenemos los lunes libres, pasó al martes, y con su colega, la doctora Soraya Char. Entonces, se nos ocurrió, si hay alguna posibilidad, simplemente, de pasar estas clases del viernes, Doc, a los lunes. No sé si estás de acuerdo, pero estaría buenísimo, si usted no tiene Bien. agenda, si vos no tenés agenda, dar las clases el lunes y tener los viernes todos un poco más libres. Por lo menos esta hora que se hace un poco más pesado. Y aparte me quedé pensando también en tu comentario del otro día, que la verdad que es verdad, en octubre, noviembre, los viernes a la noche hay que sostener. Sí, me encanta la idea, no lo puedo resolver ahora. No digo que no lo pueda modificar en las próximas semanas, pero por motivos personales no puedo Bien. acomodarlo ahora, pero les prometo que el 30 de septiembre es el primer parcial. Si logro acomodarme para después del primer parcial, arrancamos los lunes. O sea, la idea sería intentar enfocar en eso. ¿Sí? Buenísimo. Sí, era No les propongo simplemente. antes porque lo veo dudoso, pero probemos si llegamos a hacerlo para la segunda parte. Bueno, genial, gracias, muchas gracias. Gracias. Bien. Profe, Eso una hay consenso. consulta. Sí. Disculpe. Usted dice que la fecha del parcial es el 30, pero al parecer lo cambiaron al 7 de octubre. Ah, Lo mirá, publicaron bueno, los yo chicos dije, del CED. Sí, bueno, lo cambiaron para el sí. sitio. Sí. Bueno, entonces será el Ah, 7. bueno. Bueno, no voy a decir. Bueno, ¿y el doctor Jiménez sabe que le cambiaron la fecha del examen? No, No ni sabemos. idea. Bueno, Creo que lo subieron capaz. hoy o ayer. Pusieron las nuevas fechas. Bueno. Yo le voy a mandar un mensajito por lo menos para que sepa que le cambiaron la fecha del examen. Capaz que le avisaron. Bueno, perfecto. Entonces será el 7 de octubre. Bueno, veremos cómo lo podemos acomodar, si podemos antes. ¿En qué estábamos? Ah, bueno, por arrancar. ¿Alguna duda con lo que veníamos hasta acá? ¿Arranco directamente? Ustedes dicen, ¿eh? ¿Arrancamos? Adelante. Ajá, bueno, vamos. Bueno, vieron que nosotros veníamos con el módulo 3 y arrancamos, vimos toda la parte de historia de derechos humanos en América Latina. Ese mismo punto continúa y nos propone ahí algunas introducciones de cuestiones que se van a desarrollar más adelante, pero que no están mal propuestas en este punto, porque es necesario que ustedes tengan un panorama cobertor general para poder ir entendiendo algunas de las cosas que van a ir viendo, sobre todo a partir de la bolilla 5, ¿sí? Así que vamos a entrarle a lo que ahí nos plantea el programa, una mención que hace a el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo del siglo XX como constitucionalismo social. Estamos siempre en el módulo 3, estamos inmediatamente después del punto que hace referencia a los derechos humanos en América Latina, que es lo que vimos el viernes pasado. ¿Okay? Bien, ¿qué es esto del constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social? La verdad es que
las menciones que yo incluso había hecho a los primeros ordenamientos jurídicos que podemos conocer como tales, y que tenían como objeto obtener algún tipo de limitación del poder, de control del poder, ¿no? Cuando hablamos de la Constitución aragonesa, la Carta Magna inglesa, la Declaración de Derechos, ahí nosotros veíamos que había una primera estructura que no traía tantos derechos como tal, sino que algunas pautas que permitían establecer alguna pauta legal en el marco de acción del gobierno del rey, ¿no? Digamos, cuál era la limitación que el rey podía tener en su marco de discrecionalidad. Lo que sí es cierto que después vemos que aparece la impronta de los derechos, como ya dijimos, con la Revolución Francesa, posteriormente con las enmiendas que hace la Constitución norteamericana, y eso va a permear en el derecho occidental, ¿sí? Fuertemente, va a quedar imbuido el continente americano de esas ideas, y luego los países que se van independizando van receptando toda esa normativa y ampliación de derechos. Esa mirada, esa teoría constitucional, ese constitucionalismo que se lo conoce como el constitucionalismo clásico, es un constitucionalismo basado en fuertes ideas que tienen que ver con las teorías liberales imperantes en ese momento. Piensen ustedes que nosotros veníamos, bueno, hoy todavía se sigue enseñando como una verdad revelada en las facultades de Derecho, veníamos de la idea del pacto social, ¿no? Del contractualismo, ¿sí? Del contrato social, lo habrán escuchado. Ese contrato social que no se dice mucho quién lo firmó. A ver, no pido nombre y apellido y número de documento, pero digo, ¿en qué continente? ¿Qué religión? ¿Qué etnia? ¿Qué clase social? Las mujeres también lo firmaron, eran solo hombres. ¿Eran hombres blancos o eran afrodescendientes? No queda muy claro. Yo creo que no queda muy claro, porque tratando de ser un poquito irónico, a veces sale, a veces no, lo que eran hombres blancos, europeos, propietarios de la tierra, los que se reflejan en ese contrato social. Entonces, desde esa idea, es difícil pensar que ese constitucionalismo clásico piense derechos para muchos más que esos, que reflejaba ese constitucionalismo clásico que viene también sobre el basamento de estas ideas del pacto social y del contrato social, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos en ese derecho llamado constitucionalismo clásico? Bueno, encontramos fundamentalmente, creo que alguna mención hicimos cuando hablábamos de la Revolución Francesa, encontramos derechos que tenían que ver precisamente con garantizar todos los derechos que rodean a los derechos relacionados con la propiedad y la posibilidad de comerciar. Entonces, cuando hablas de constitucionalismo clásico, te encontrás que aparece la protección del derecho de propiedad, libre tránsito, contratación. Bien, se habla del derecho a la libertad, pero está muy ligado, capaz, para el derecho a la libertad de quienes no pagan impuestos, es decir, para la prohibición al rey de detener a una persona porque no pagaba impuestos. ¿Sí? Digamos, no hay una impronta del derecho a la libertad disociado de la titularidad de la propiedad. Es un derecho a la libertad que viene fuertemente asociado con ese condicionante. Por supuesto, esas ideas libertarias, digamos, que después van a imbuir al continente americano, sí tenían que ver también con un comienzo del concepto de la libertad de expresión, ¿no? De publicar ideas. Claramente hay una impronta en ese sentido, y esos empiezan a ser los derechos denominados civiles y políticos, con la particularidad de que esos derechos civiles tenían mucho de protección de la propiedad, ¿sí? Todo esto que yo mencionaba recién, y con la particularidad de que esos derechos políticos
tenían mucho que ver con el hombre blanco libre en la posibilidad de ejercer política. Ese es el comienzo de nuestro constitucionalismo clásico, ¿sí? Es interesante, por lo menos, dejarles esta mirada, porque muchas veces tenemos una mirada casi autómata de el constitucionalismo clásico, entonces vamos escribiendo los derechos del constitucionalismo clásico, pero como acríptico, ¿viste? Como una cosa deshistorizada, digamos. Casi como una mirada, no quiero ser peyorativo, pero casi inocente de lo que se fue garantizando en esa primer evolución del derecho constitucional. Bueno, dio hasta donde dio. Dio hasta donde dio. Y lo que daba parecía ser que era garantizar esos derechos relacionados a la propiedad. Por eso nuestra Constitución inocentemente pareciera ser que plantea que la propiedad es inviolable, y no lo dice con ningún otro derecho. De hecho, no lo dice con el derecho a la vida. De hecho, no lo va a decir hasta el 94 el derecho a la vida. Bien, después podemos considerar los derechos no numerados, todo perfecto. Pero no lo dice. Bien, pero no lo dice que la libertad es inviolable, pero sí dice que la propiedad es inviolable. Bueno, hay un concepto ahí, ¿no? Que es ese derecho que ustedes vieron en teoría constitucional, seguramente, en el surgimiento del constitucionalismo, pero que a mí me parece interesante también poder agregar en este punto. Eso por un lado. Y después, un derecho social, ¿cierto? Un constitucionalismo social, que va a emerger con posterioridad a ese constitucionalismo clásico. Ese constitucionalismo social es un constitucionalismo que va a aparecer en otro momento histórico, y va a aparecer... Lautaro me levanta la mano. Lautaro. Sí, digo que quizás no pienso. La Constitución no menciona el derecho a la vida, pero porque uno depende del otro. Obviamente, si no tenés vida, no puedes tener derecho a la propiedad. O sea, como que está muy claro que el derecho a la vida es respetado, porque como habíamos visto, es como que depende del otro derecho. Capaz que por eso no lo mencionan. Decís que, que no se establece... A ver, espérenme un segundito, porque si no soluciono esto. Perdón, niños. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Se hace lo No que hay se problema, puede no en hay este problema. horario. Bueno, entonces, vos decís que el derecho a la vida se encuentra implícito en su reconocimiento. Bueno, la realidad es que el derecho constitucional con posterioridad sí reconoció el derecho a la vida. O sea que por algún motivo no lo consideraba implícito. Porque muchas décadas después, nuestro derecho constitucional empezó a reconocer el derecho a la vida en la Constitución, empezó a mencionar como un derecho positivizado. Así que algo ahí pasó, que ese derecho en algún momento no fue considerado necesario reconocerlo, entre otras cosas porque posiblemente nuestra Constitución permitía la pena de muerte. Si ustedes recuerdan, la Constitución solamente prohibía la pena de muerte por causas políticas, pero no prohibía la pena de muerte por cualquier otra causa. ¿Sí? Con lo cual, no fue un derecho que fue considerado indispensable de ser garantizado. Tampoco se consideraron necesarios garantizar derechos que tenían que ver con la impronta de las concepciones libertarias europeas que fueron base y sustentación
de la Revolución Francesa y de los ideales de la Revolución Francesa. El concepto de fraternidad, que fue uno de los 3 pilares de la Revolución Francesa, no pareciera muy expresado en los constitucionalismos clásicos de comienzos del 1800 y mediados del 1800. Hay, yo creo que no una cuestión que evitaba ser redundante u obvia, sino lo que había en realidad era una situación que consideró no pertinente reconocer ese tipo de derechos. Capaz que, solamente capaz, porque tiene que ver con quienes tenían la capacidad de decir el derecho. Capaz que las mujeres no tenían la capacidad de decir el derecho. Y capaz que los que no tenían propiedades no tenían la capacidad de decir el derecho. Y capaz que los afrodescendientes tampoco tenían la capacidad de decir el derecho. Capaz, digo solo capaz, los que tienen la capacidad de construir el derecho, construyen derechos en base a sus necesidades. Y entonces capaz que el derecho constitucional clásico tiene una explicación en precisamente quiénes fueron los que se sentaron a discutir y a construir derechos. Y capaz que son los que se modificó mucho hasta nuestros días. Y entonces capaz que podemos encontrar que nuestro sistema normativo tiene una impronta muy fuerte en base a quien tiene la capacidad de instalar la agenda de la construcción normativa y del reconocimiento de derechos. Y esto lo digo porque se estudia en la academia que los derechos poco más salen de un debate doctrinario de intelectuales. Pregúntenle a las mujeres en Texas que hace 45 años que tenían interrupción voluntaria del embarazo y ayer la Corte Suprema de Texas limitó ese derecho, si es una discusión jurídica de los libros, el reconocimiento de derechos. Yo creo que lo entendieron bastante rápido porque ayer el video que subieron fue el de las movilizaciones en Argentina del 2018 para lograr la interrupción voluntaria del embarazo, el movimiento de mujeres de Texas, diciendo es por acá. Es por lo que hicieron en Argentina en el 18. ¿Sí? Porque capaz que es una mirada conservadora el pensar que los derechos se reconocen por fuera de las movilizaciones sociales y de las reclamaciones sociales y políticas. Porque aquellos que han logrado acumular el poder, la movilización, la instauración de agenda es lo que después logran que esos derechos terminen siendo positivizados. Y ese es, sin lugar a dudas, lo que nos permite a nosotros empezar a pensar por qué existe una etapa de constitucionalismo clásico y por qué después va a venir una etapa de constitucionalismo social. Porque si no, no entendemos que el constitucionalismo social emerge y aparece precisamente con la posibilidad de empezar a pensar las organizaciones populares en términos gremiales y en términos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué la Revolución Francesa no creó la jornada de 8 horas y el descanso dominical? Porque los que hicieron la Revolución Francesa no eran lo que después se va a conocer como la clase proletaria. Lo que hicieron la Revolución Francesa lo que necesitaban era proteger precisamente el marco de libertad económica que podía garantizar la comercialización y lo que después nosotros vamos a conocer más adelante en términos más refinados como libertad de mercado. Entonces, ahí tienen dos momentos. El derecho clásico, constitucional clásico, los derechos civiles, políticos, conocidos como tales, y los derechos sociales, económicos, sociales y culturales. Porque otra cosa que es interesante es que lo que pasa es que los derechos sociales requieren que el Estado haga una inversión importantísima de recursos. Y garantizar la libertad de expresión, ¿no? Y garantizar la libertad para no ir preso no requiere que el Estado cree policía, juzgado, fiscalía, defensoría, edificios, servicio penitenciario. Y garantizar la propiedad
no requiere recursos del Estado? Todos los registros públicos de automotores, los registros que tienen que ver con el inmobiliario, los catastros, el sistema de escribanía, ¿no garantiza la propiedad privada? En realidad, lo que nosotros tenemos que poder percibir, por lo pronto de esta mirada, y es lo que yo les vuelco a ustedes, les vuelco mi mirada total, digamos, la otra mirada la tienen en el 90% de las cursadas, así que haya una mirada un poquito, nadie se va a preocupar, digamos, nos nutrimos todos un poquito de todo, es que lo que no podemos hacer pensando el derecho constitucional es disociarlo de precisamente los condicionantes que tiene el sistema jurídico para reconocer derechos. Y en ese sentido es importante que nosotros podamos enmarcar que cuando ha habido un derecho constitucional en términos clásicos, en términos de los derechos civiles y políticos, ha habido un sujeto político detrás que procuró el reconocimiento de esos derechos. Y cuando ha habido derechos sociales, hubo de un sujeto político detrás que empujó el reconocimiento de esos derechos sociales que hoy conocemos, muchos de ellos como los derechos laborales o de la seguridad social. No es de un plato volador que cayeron esas teorías ni esas doctrinas. ¿Sí? No lo podemos analizar como muchas veces se trata de imponer y de construir ese sentido común disociado de las tensiones que han llevado a que el derecho constitucional salga en una dirección o profundice en otro sentido. Es más, tal vez sería muy difícil pensar sin lo que provocó, el sacudón que provocó la Revolución Rusa con el advenimiento del socialismo real en Rusia en 1917, capaz que nos hubiera sido muy difícil pensar que el capitalismo hubiera permitido un nacimiento de los derechos sociales tal cual hoy los conocemos, si no hubiera tenido enfrente la posibilidad de una caída del sistema capitalista. Esto sin entrar en un elogio, no entro a ver si era bueno o malo, digo, esa antítesis algo generó, una brecha abrió. Esa antítesis de que el sistema estaba en riesgo y en discusión, sin lugar a dudas una puerta abrió para que emergieran los derechos laborales y para que incluso el sistema de acumulación de capital resignara parte de su riqueza, no sin muertos, ¿no? Digamos, el día que se reconoce como el 8 de marzo, se lo conoce popularmente como el Día de la Mujer. ¿Qué pasó el Día de la Mujer? Para ser pensado como el Día de la Mujer. ¿Saben cuál fue el hecho que instauró ese Día de la Mujer? Fue un incendio muy trágico, donde Sí. muchas trabajadoras fallecieron incineradas. En una fábrica. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? reclamaban derechos y garantías de trabajo. Exactamente. Y las encerraron y las prendieron fuego. ¿Sí? Entonces, digo, es importante contextualizar en qué momento emergieron esos derechos, porque no hubo concesiones caritativas, graciosas, hubo tensiones, hubo sufrimiento, hubo luchas sociales que empujaron esos derechos. ¿Sí? Y por eso digo, a mí me parece importante esa mirada que podemos aportar sobre los derechos clásicos y los derechos sociales y los momentos históricos en los que emergieron y los sujetos políticos que estaban detrás para empujar el emerger de esos derechos. ¿Sí? Eso es importante, porque si no, ya digo, caemos en esa mirada que disocia esas luchas sociales, ese sujeto histórico y el reconocimiento de esos derechos. Piensen ustedes que ahí el programa les plantea, al pasar, habla de la globalización. ¿Sí? La globalización, que claramente, digamos, si la globalización es
en términos de justicia social, en términos de igualdad, en términos de más democracia, en términos de respeto de mayorías y respeto de minorías, hablar de globalizar algo, ¿no? En la era de la informática, digamos, padecemos las cosas de la globalización como el COVID-19, ¿por qué no disfrutar de las cuestiones positivas de intercambio cultural, económico, social, que puede producir algo ampliado de forma universal? Ahora, bajo esos parámetros, cuando la globalización no implica eso, y la globalización implica que los países deben globalizar las economías en cuanto a tránsito de mercadería, pero no se puede globalizar el tránsito de las personas en cuanto a la libertad de tránsito de las personas, porque hay muros, hay fronteras. Entonces las mercaderías pueden ser librecambistas, pero las personas no pueden ser librecambistas, no pueden transitar con la misma libertad de la mercadería. ¿Sí? Entonces ahí uno puede empezar a pensar que esa globalización, que podría ser positiva, también tiene efectos negativos. ¿En cuanto a qué? Bueno, en cuanto a que está como dispareja. Como que a quienes les interese que la mercadería se pueda globalizar y libre cambiar se hace, pero cuando no les interesa que las personas puedan participar con esa misma libertad que las mercaderías transitando por el mundo, no se hace. Entonces, digo, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que tener es una mirada que por lo pronto problematice las cosas, incomode las miradas. ¿Sí? Eso me parece que es interesante para este proceso de discusión. Bueno, eso les plantea un poco el programa con respecto a este punto. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿O alguna opinión divergente también puede ser? Yo soy efusivo al hablar, pero no significa que no podamos intercambiar con otras opiniones. Bien. Bueno, digo, también les propone el programa algunas miradas que tienen que ver con el proceso de derechos humanos y con un actor importante de ese proceso de derechos humanos, que son las organizaciones no gubernamentales. Ahí, enmarcar esto, nosotros podemos tener una mirada de organización, cuando uno habla de organizaciones no gubernamentales o habla de organismos de derechos humanos, claramente por la afectación y la trascendencia que tuvo la violación de derechos básicos y elementales mediante el terrorismo de Estado en la República Argentina, hablar de organismos de derechos humanos es hablar de organismos que vienen de una protección de lo que es la violencia institucional, ¿no? De lo que es el terrorismo de Estado. Pero es cierto que existen muchísimos organismos que posiblemente como ONG no se las conoce de derechos humanos, pero que tienen que ver a la protección de derechos. Por ejemplo, las ONG que hablan de protección del medio ambiente, las organizaciones feministas, las que hablan de protección de los derechos de la niñez, las que hablan de protección de derechos del consumidor y usuario, digamos, son protecciones, organismos no gubernamentales que tienen dentro de su objeto social la protección de derechos humanos. ¿Bien? Digo, para que ampliemos el horizonte de esa diversidad de organismos. Esas organizaciones de derechos humanos claramente son organizaciones no gubernamentales, como su nombre lo indica, y tampoco son organizaciones que dependan de alguna organización mayor, lo nombra Juan Carlos Blasic, cuando hace referencia a que no están ancladas, por lo pronto, digamos, visiblemente o en los papeles, aunque hay lazos ideológicos, entre organizaciones sindicales de trabajadores, cámaras empresariales, partidos políticos. Después todos sabemos que hay organizaciones no gubernamentales que tienen afinidades claramente ideológicas con algunos de estos actores que yo acabo de mencionar, pero que su estatuto y su constitución no le hace
perder su condición de organización no gubernamental. ¿Bien? Que para existir como tal, yo tengo que tener un reconocimiento del Estado. ¿Bien? Entonces yo en ese reconocimiento del Estado voy a personas jurídicas, le presento, conforme a los requisitos que me establece, un estatuto que tiene que cumplir ciertas normativas, que debe establecer cuál va a ser claramente mi objeto social. ¿Cuál va a ser mi objeto? Va a ser la defensa de los derechos humanos, que tienen que ver con el terrorismo de Estado, voy a trabajar el tema del medio ambiente, voy a hacer una organización de mujeres en defensa del feminismo y la diversidad, digamos, ¿cuál va a ser mi objeto social? ¿Sí? Lo tengo que poder decir y obtengo del Estado un reconocimiento. Ese reconocimiento es un número que me va a dar y eso me va a decir, y un nombre que me va a permitir utilizar, y eso me va a reconocer como organización no gubernamental. De mucha importancia en el término de defensa, promoción de derechos. De mucha importancia en el término de recepción de denuncias. ¿Sí? Los organismos de derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina cumplieron un rol trascendental en la recepción de denuncias. Muchos organismos que podrían haber sido, que fueron integrados por incluso organizaciones internacionales de derechos humanos. ¿Sí? Amnistía Internacional, por ejemplo, es un organismo de derechos humanos internacional. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos es un organismo de derechos humanos estatal. ¿Sí? Existen organizaciones de derechos humanos regionales de América Latina, que incluso trabajan mucho articulado con el Sistema Interamericano de Derechos. ¿Qué quiero decir con esto? Una organización no gubernamental cumple un rol importante de activismo en la sociedad civil en defensa de los derechos humanos, de cualquiera de estos derechos que yo acabo de mencionar. Y puede estar integrado por personas que han visto vulnerados sus derechos, cuando uno dice por los afectados de la vulneración de ese derecho, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, asociaciones de detenidos desaparecidos, las madres del dolor, actualmente, familiares víctimas de accidentes de tránsito. Entonces son personas que fueron afectadas por la vulneración de ese derecho. O grupos que no son directamente afectados, pero que procuran la promoción y la defensa y la denuncia de la violación de esos derechos. El CELS, por ejemplo, ¿no? Que es un organismo de derechos humanos de mucha trascendencia en la Argentina. Y después, yo decía, pueden ser nacionales, regionales, internacionales, y también, y este es un detalle no menor, pueden tener estatus consultivo ante organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Y esto es importante porque hay organizaciones no gubernamentales, por ejemplo el CELS que lo mencioné recién, que son organizaciones con estatus consultivo ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y esos organismos le elevan informes a la Comisión de Derechos Humanos. Y la Comisión de Derechos Humanos, además de recibir el informe del Estado, también recibe el informe de las organizaciones con estatus consultivo. Y mira ese informe. Entonces lee el del Estado, pero ve lo que le dicen las ONG también. Y después cuando va a hacer su informe la comisión, va a leer lo que le dijo el Estado, va a leer lo que le dijeron las ONG con estatus consultivo y va a crear de eso su propio informe. Por eso miren la trascendencia que tiene, que un organismo internacional va a tomar parte de esa información, de esos saberes, para constituir su propio informe. ¿Sí? Esas organizaciones de derechos humanos en la República Argentina dan cuenta de una sociedad con fuertes niveles de organización y de movilización. Las sociedades con improntas de activismo democrático suelen tener hacia el adentro fuertes niveles de organizaciones comunitarias y organizaciones no gubernamentales, de diverso tipo. Porque eso da cuenta también de la participación y el activismo social y político que tienen las personas que constituyen organizaciones. No en términos de política partidaria, pero sí en términos claramente de un posicionamiento ideológico. No hay que decir que
una organización feminista tiene un posicionamiento ideológico, puede estar representado por muchos partidos distintos, ¿sí? Pero claramente piensa en una lógica de ruptura del patriarcado, ruptura del status quo, puesta en discusión de ciertos cánones morales, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, eso es importante tener en cuenta cuando pensamos la promoción de derechos humanos y el rol de las organizaciones no gubernamentales. ¿Alguno de ustedes participa en alguna? No, 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 yo no, por lo menos. Bueno, no, para ver si experiencia tenían. Una ONG de protección de animales. Ah, ¿Vos? sí, ¿Vos? Ah, sí, mirá qué bien. sí, acompaño a una Bueno, amiga que es apasionada de eso. ajá, Y tomó y bien. rescata mucho. Qué linda. Y te pregunto esto, ¿y están constituidos Sí. están constituidos con reconocimiento? Sí, sí. De hecho, para armar el estatuto, bueno, Rosana, ahí está. Sí, me decías. no, ¿Estaban? para armar el estatuto, mi amiga le llevó algún tiempo encontrar personas de confianza y que realmente compartan su idea y su pasión por los animales. Y recibe mucha ayuda por las redes, hay muchas personas que cada día aumentan, digamos, su amor por los animales, los derechos de los animales, y la verdad que ha crecido muchísimo en una propiedad que es de ella, que es un campo de ella, pero va agregando establos, ahora tiene ovejas, encuentran, ya algunas personas la conocen, entonces cuando ven que está en peligro o que ya alguna oveja, algún perro o, alguien, o algún caballo ya está en una situación de mucho sufrimiento, se lo lleva a su casa. Es maravilloso lo que hace. Muy bien, es muy lindo. Lo pregunto porque el Estado del siglo XXI no es el Estado del siglo XX, que era un Estado casi autosuficiente. Primero que el Estado ha tenido un desmembramiento importante, digamos, bajo las líneas de las políticas neoliberales, y ha tenido un achicamiento importante. Pero además de eso, también la inclusión de las organizaciones no gubernamentales es un trabajo en red para el Estado. Es decir, hoy el Estado difícilmente saque una ley o promueve un programa novedoso, por ejemplo, que tenga que ver con la protección de los animales y no convoque a las organizaciones gubernamentales que están trabajando al respecto. Difícilmente el Estado hoy promueve una política social que tenga que ver con la protección de la niñez y no invite a ese proceso de discusión a las organizaciones que se constituyeron para proteger y promover los derechos de la infancia. Hoy el Estado ha comprendido que es importante incorporar a esas voces de la sociedad civil organizada por fuera de las estructuras estatales. ¿Sí? Y entonces cuando va para un lado, convoca, escucha, participa, suma actores, ¿sí? Suma experiencias, suma recorridos, y luego, en base a eso, elabora. Así que han tomado un rol importante las organizaciones en ese sentido, y yo creo que dan cuenta también de un activismo democrático efervescente, digamos, en el marco de una sociedad. Bien, siguiendo con ese programa, también vemos ahí que habla de la internacionalización. La internacionalización de los derechos humanos. Esto hoy pareciera una obviedad, pero la verdad que no lo es. Porque hablar de internacionalización de los derechos humanos hace 150 años era prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque no había tratados. Los tratados que se conocían como tal eran tratados de no agresión de un Estado hacia el otro, eran tratados de delimitación geográfica o eran tratados comerciales, ¿no? Pero no había
tratados en el concepto de tratados de derechos humanos. Los primeros, que nosotros podríamos ver en este sentido de la internacionalización de los derechos humanos, podríamos rememorarnos a los convenios de La Haya, que tienen que ver con el derecho a la guerra. ¿Sí? Entonces tenían que ver con la protección de los soldados que eran arrestados por la potencia enemiga, por ejemplo. Entonces ahí vamos a empezar a encontrar unos primeros antecedentes de internacionalización de derechos humanos. También lo vamos a ver con el concepto de la patria, un concepto que ya prácticamente no tiene uso, pero si alguno vio la película de Tom Hanks, ¿cómo era? Aeropuerto, la que sucede en el aeropuerto, no me acuerdo si se llamaba Aeropuerto. Es interesante esa película, porque ahí, en tiempos modernos, da cuenta del concepto de patria. ¿Qué le pasa a Tom Hanks, al personaje que hace Tom Hanks? Hay una guerra... Perdón, Sí. perdón, iba a decir eso. Decime, dale. No, iba a contar eso, que él queda varado ahí sin patria, porque hay una guerra en su país y bueno, no pertenecía a ningún lugar. Y no le daban asilo tampoco, me parece. O sea que quedó varado en el aeropuerto. Se le deja de reconocer a su país de origen el estatus de nación, porque se disuelve en pos de una guerra civil. Entonces su pasaporte pierde validez, porque inmediatamente se le deja de reconocer al Estado su condición de Estado, el Estado emisor de ese pasaporte. Entonces cuando va a pasar le dicen, no, pero este está bloqueado, este país no es más país. Bueno, eso que es una película, digamos, pero nos permite a nosotros fácilmente y simplificadamente entender el concepto de apatria. ¿Qué pasaba? Bueno, Primera Guerra Mundial, surgen en la caída del Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, todos imperios que se disuelven. Países que se generan nuevos, Europa y Asia. Bien, en la descolonización, digamos, si hay un problema hoy con todo el concepto de Israel, Palestina, bueno, precisamente es África, el desarmado de las colonias, el corrimiento de las fronteras, seres humanos que quedan sin una autoridad del Estado constituida arriba de ellos, que le extienda documento. Seres humanos que quedaban sin... ¿Qué te pasaba si te quedabas antes de la internacionalización de los derechos humanos? ¿Qué te pasaba si te quedabas sin país? Cero. No tenías protección de ningún lado, porque ¿quién te protegía a vos? Tu país, porque no había un sistema internacional de derechos humanos protectorio del ser humano. Entonces, las convenciones de La Haya que hacen a la protección del derecho a la guerra, el concepto de patria, la política internacional de derechos humanos, que emerge fuertemente con el primer documento de estas características universal, que es la Carta de Naciones Unidas, 1945. Después eso va a derivar, lo mencionábamos la otra vez, en la Convención Internacional, la Declaración Internacional Universal de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? De Naciones Unidas, la Declaración Americana de Derechos Humanos de la OEA y los instrumentos internacionales y regionales que vayan surgiendo con posterioridad. Esa es la primera vía de internacionalización de los derechos humanos, en esa evolución que marcamos recién. ¿Sí? Y ahí vemos como una política, hay una cuestión relacional entre una política internacional, un derecho internacional, que no es lo mismo, una política internacional que se da en una dirección, esa política internacional genera... Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No es pregunta, ¿no? No, ahí está, vamos. Una política internacional que va en un sentido, un derecho internacional que aparece como consecuencia de esa política internacionalizada que empieza a pensar este derecho entre países y este conglomerado de naciones que empieza a emitir derecho, y como consecuencia de eso aparece un derecho internacional de los derechos humanos.
ese derecho internacional de los derechos humanos aparece en el marco de esta evolución que yo les venía mencionando recién. A la par de esto es importante, aunque sea como mención, pero ustedes creo que en la parte de delitos de lesa humanidad, tengo entendido que ahí también seguramente lo ven, por eso lo menciono, que es la construcción de derecho constitucionario de protección de los derechos humanos, lo que se ha conocido como Jus Cogens, ¿sí? Es esa norma imperativa de protección, más allá de que el Estado haya firmado o no firmado una determinada declaración de derechos. Hoy un Estado que comete un genocidio, sus autoridades pueden llegar a ser juzgadas más allá de que no hayan firmado ninguna declaración contra el genocidio internacional. ¿Por qué? Porque hay una norma imperativa que ya es derecho constitucional internacionalmente, que es no se pueden hacer genocidios. Está sancionado por la comunidad internacional. No, pero yo no firmé la declaración que me sanciona, que me aceptaba como Estado. Claro, pero es una norma imperativa internacional que ya está vigente más allá de que como Estado haya suscrito o no esa convención que establece ese marco protectorio. ¿Bien? Y en ese marco, un sistema universal, lo mencionaba yo recién, y un sistema regional. El sistema universal, anclado en Naciones Unidas, y con una diversidad muy grande de tratados de derechos humanos. Algunos de ellos, ingresados al bloque de constitucionalidad de nuestro artículo 75, inciso 22. No todos, algunos. ¿Bien? Y esos tratados internacionales, por un lado, tienen la particularidad de realizar informes periódicos. Yo comenté recién la Comisión de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hace informes. ¿Se acuerdan que les dije recién? Que tomaba el informe del Estado y el informe de las ONG. Entonces, una particularidad de algunos de esos tratados de derechos humanos es que hacen informes a los países de cómo está el estado de violación o de vigencia y protección de esos derechos humanos de esas personas en ese país. Algunos de esos instrumentos de derechos humanos, además, aceptan denuncias individuales. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura, de la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Ese comité, además de hacer informes, acepta denuncias. Yo, una persona en la Argentina que firmó la Convención contra la Tortura, que tiene su comité, si soy violentado en mis derechos en los términos de esa convención, por tortura, por tratos crueles, inhumanos o degradantes, puedo ir a ese comité haciendo una denuncia ante el comité. O sea, el comité puede hacer informe por país, pero además recibe denuncias individuales. Esa es una característica de instrumentos de derechos humanos. La de los informes, la de las denuncias individuales. No todos, no todos hacen informes, no todos reciben denuncias. Estoy dando un ejemplo de quien sí lo hace. Por ejemplo, la Convención Internacional de Derechos del Niño hace informe por país, pero no recibe denuncia, como sí hace la Convención contra la Tortura. Es un popurrí lo que estoy haciendo, pero para que ustedes se ubiquen que hay instrumentos de derechos humanos internacionales que tienen distintas características. Algunos hacen informes por los países, algunos además de hacer informes también reciben denuncias de los ciudadanos de esos países, ¿sí?, que vieron vulnerados sus derechos. Después también hay que decir que tenemos un sistema novedoso, ya tiene sus años, pero novedoso al fin, que es la Corte Penal Internacional. ¿Por qué la Corte Penal Internacional? Porque tiene una particularidad distinta al resto de los tratados. ¿Qué hacen el resto de los tratados de derechos humanos con esos informes o con esas denuncias individuales? ¿A quiénes sancionan? Al Estado. En la Convención contra la Tortura, que acepta la denuncia, yo denuncio, el comité comprueba los dichos expresados por mí, le da traslado al Estado, el Estado se defiende, realiza todas las pruebas, dictamina
condenando digo yo, digamos, dictamina en contra del Estado porque reconoce que se violaron mis derechos humanos. ¿Contra quién? Contra el Estado, República Argentina. Convención Internacional de Derechos del Niño, niña, adolescente, informe sancionatorio. ¿A quién sanciona el informe? Al Estado argentino. No al juez Juan Pérez que violó los derechos de esos niños, separándolos de la mamá y papá. No, condena al Estado argentino. ¿Qué hace la Corte Penal Internacional? Condena a la persona. De ahí la diferencia. Condena al sujeto. Condena al torturador. Condena al genocida que ocupó el poder y con ese poder masacró a cientos de personas. Condena al ser humano. Por eso la diferencia y la particularidad de ese instrumento de derechos humanos del resto, que sancionan al Estado. ¿Se comprende esta diferencia? Es sustancial, ¿eh? Es importante, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Quién es el que sanciona al Estado, a los demás organismos internacionales? Claro, por ejemplo, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, que emite informes contra el Estado. La Convención contra la tortura a través de su comité, que emite informes o que receta denuncias, el sujeto denunciado es el Estado. La Comisión de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su informe, ¿a quién sanciona? Al Estado. La Convención Internacional de Derechos del Niño, el comité, ¿a quién sanciona en su informe? Al Estado. ¿Cuál es el único organismo de derechos humanos que sanciona a la persona física? No al ente Estado, a la persona física. La Corte Penal Internacional. ¿Y cuáles son los Claro, ahí ¿Comprende la efectos diferencia? de sí, sancionar al se Estado? ¿Cuáles Esa es la son los última efectos? instancia. Esperen que trato de contestar las dos. Vale. Lautaro, vos me decís cuáles son los efectos de que sancione al Estado. ¿Esa fue Sí, tu pregunta? porque lo que tengo entendido es que son pecuniarios, o sea, solamente de dinero, ¿verdad? Claro. No, de los que yo mencioné, no. Ahora vamos al que vos decís. De los que yo mencioné, no son pecuniarios. De los que yo mencioné, es una responsabilidad internacional del Estado. El Estado es un sujeto de responsabilidad internacional. El Estado es un sujeto que se mueve en un convenio de naciones, que el marco protectorio son las Naciones Unidas. Vos podés ser un Estado que tenga mayores niveles de protección de derechos, estás más inserto en niveles de comunidad internacional, o podés ser un Estado relegado porque seas un Estado que vulnere derechos. ¿Cuál es, en todo caso, la sanción que ahí emerge? Es el nivel de reconocimiento de calidad democrática y de protección de derechos que vos querés hacia la comunidad internacional. No viene un órgano de los que yo mencioné, ahora después voy a otros, de los que yo mencioné, no viene un órgano del sistema internacional y te incauta, no sé, parte de tus reservas, o no viene un órgano del sistema internacional y te interviene el Poder Judicial de una provincia, por decirlo. No, no pasa eso. Ese informe tiene niveles de penetración en términos de diplomacia internacional del Estado. Entonces los Estados tratan, cuanto más insertos están en el sistema internacional, tratan de no ser sancionados, o si son sancionados, de introducir modificaciones conforme lo que le plantea el sistema internacional. Entonces el sistema internacional te dice, bueno, mirá, las prácticas, como pasó, las prácticas de las cárceles de Mendoza son violatorias a la Convención contra la Tortura. Lo que el Estado Nacional Argentino trata de hacer es convencer al Estado de Mendoza de que modifique el sistema penitenciario para dejar de ser sancionado como un Estado
federal que viola en una de sus regiones, provincia, los derechos a la integridad personal. Perdón, Rosana, y me quedé con tu pregunta. ¿Cuál era? ¿Me la podés repetir? No, nada, lo que no entendía era que la última instancia era la que condenarían al sujeto físico, en realidad. ¿Cómo es el tema? Ahí está. No son instancias que se van superando por etapas, son órganos paralelos. Ah, Entonces, los instrumentos clásicos conocidos, comunes, la mayoría, sancionan al Estado. La particularidad de la Corte es precisamente eso, es que es el que se corre de eso, el que es distinto, la Corte Penal Internacional, porque sanciona a la persona física. Esa es la novedad de la Corte. ¿Se entiende? Que rompe con la lógica de sancionar al Estado para ir a meter preso, ¿bien?, a la persona física que comete el delito. Por eso, algunos países no lo han firmado a la Corte Penal Internacional. Cuando la Corte Penal Internacional apareció, Estados Unidos hizo que los países con los cuales iba a realizar convenios militares no firmaran la Corte Penal Internacional para que a sus soldados, si cometían algún delito de genocidio, de lesa humanidad, sus soldados no pudieran ser sometidos a la Corte Penal Internacional en el territorio de esos países. Miren lo novedoso de la Corte Penal Internacional. ¿Sí? Algo muy particular. Por eso la marco como algo distinto a todo lo demás. ¿Bien? Sistema internacional. Y vamos a lo que nos preguntaba Lautaro. Que Lautaro decía, bueno, ¿hay alguna sanción pecuniaria? Claro. ¿Dónde aparece eso? En el sistema regional de derechos humanos. El sistema regional de derechos humanos es, por antonomasia, pero hay otros, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Después de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que es la asamblea de la OEA, se desprenden otros instrumentos. Pero el más trascendente para nosotros en este momento, para no confundirnos muchos, es la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto San José de Costa Rica. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad de ese Pacto San José de Costa Rica o llamada Convención Americana de Derechos Humanos? Que crea dos órganos. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Comisión Interamericana, Corte Interamericana. Brevemente, porque después lo van a ver más adelante, pero me interesa que este pantallazo lo tengan. Convención Americana, primera parte, protección de derechos, hasta el artículo 26 inclusive, marco de derechos humanos. Del artículo 27 en adelante, establece la reglamentación de algunas líneas de limitación de funcionamiento de la Convención y después crea dos órganos. Uno es la Comisión, que es a la que yo como ciudadano de la Argentina o de un país latinoamericano que firmó la Convención, puedo hacer una denuncia, y denuncio a la Argentina porque violó mis derechos humanos en tal cosa, entonces voy y la denuncio. Y el otro órgano es la Corte Interamericana. Para llegar a la Corte Interamericana yo tuve que haber pasado por la Comisión. Ahí hay etapas, ante la pregunta hoy de las etapas. Primero tengo comisión, agoté la comisión, recién ahí puedo pasar a la Corte. Y ahora viene lo pecuniario que preguntaba Lautaro. Y la Corte Interamericana, además de un sistema de reparación amplio, novedoso, particular, además del sistema de reparación amplio, también tiene una condena pecuniaria, de indemnización pecuniaria para indemnizar en parte el daño ocasionado por esa violación de derechos humanos, si es que se determina que hubo una violación. Bien. Esa es. Después, el sistema interamericano tiene también la Convención Interamericana para la prevención y sanción de la desaparición forzada de personas, que tiene rango constitucional, tiene otros instrumentos, pero el instrumento más importante es esa Convención Americana con esos dos órganos, Comisión y Corte, y esa Corte
es la que, entre otras medidas de reparación, entre otras, establece también la pecuniaria. Pero no condena a personas físicas. Por eso la diferencia con el sistema penal internacional. Condena estados. Y no estados provinciales. Siempre estamos hablando de estados federales, porque el representante jurídico del Estado argentino es el gobierno federal, no son las provincias. O sea que ese gobierno federal, como ha pasado, muchas veces recibe una condena internacional por una violación de derechos humanos cometida en una provincia. Pero claro, el responsable internacional no es la provincia, es el Estado. ¿Bien? ¿Se comprendió todo esto? Sí, una pequeña duda. ¿Y los efectos de que te sancione, de que te condene la Corte Penal Internacional, cuáles son? O sea, ¿dónde te van a encarcelar? ¿En qué lugar? ¿Cómo sería? Donde tiene sede la Corte Penal Internacional, en La Haya. El primer fiscal de la Corte Penal Internacional fue Moreno Campo, fue argentino. El primer jefe del grupo de fiscales, cuando la Corte Penal se constituyó en el Tratado de Roma, cuando se constituyó, los jueces integrados por otros, pero el fiscal en jefe fue Moreno Campo. Moreno Campo fue el fiscal que, juntamente con Estracera, fue el fiscal del juicio de las juntas militares en el 85. Y él fue el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Alguna pregunta más? Bueno, siendo viernes, diciendo que hemos agotado el tema, vamos por levantada la sesión. Nos vemos el viernes que viene y tomo Chao. cuenta de la posibilidad de pasar a lunes. ¿Sí? Genial, Doc. Buen fin de. Igualmente, Buen nos fin de. vemos. Chao. Cuídense. Profe, Chao, chao. buen fin de semana. Gracias, profe.